Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticias con Vladimir Kislinger. Muy buenos días, feliz tarde y mejor noche para todas aquellas personas que nos están acompañando como siempre a través de Américas Noticias en una nueva edición, en una nueva oportunidad para compartir, para reencontrarnos y así discutir sobre los elementos que más nos preocupan y nos llaman la atención en América Latina. Las últimas 24 horas en Américas Noticias. Bien, y no solamente América Latina es parte de nuestro análisis, ustedes lo conocen, también hemos tenido oportunidad de retratar lo que ocurre y lo que acontece en Canadá, en los Estados Unidos, etcétera. Pero bueno, el día de hoy particularmente, aunque tenemos algunos países, varios países tenemos para nuestro recorrido informativo en las últimas 24 horas, muy probablemente se quede con Venezuela. Así que a todos aquellos que están acompañándonos desde ya, les invito a compartir el programa para que muchas personas puedan tener la oportunidad de incorporarse en nuestras discusiones acostumbradas, y esto lo digo especialmente para nuestra gente que nos acompaña a través de nuestro Facebook Live, o bien con nuestra cuenta de CNC Florida Central o a través de mi cuenta personal. Bien, vamos a comenzar con Venezuela. Como les he dicho, lo primero que hay que destacar es que sí, Maduro ha arrancado oficialmente su campaña presidencial sin tener un cronograma aprobado, sin tener una fecha definida, teniendo la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente, la cual ha suplantado, ha también inhabilitado por vía de hecho al Consejo Nacional Electoral, quien por cierto se mantiene en reunión evaluando un mes de brecha para llevar a cabo estas elecciones. Se está hablando entre el 15 de marzo y el 15 de abril. Eventualmente podríamos tener elecciones en apenas mes y medio en Venezuela. Aún no se conoce, pero aún sin conocerlo y ya acostumbrados a la estrategia, a la forma de proceder del sistema de gobierno venezolano, que hoy día secuestra, lamentándolo mucho, los poderes, pues todo pareciera indicar que mientras más temprano se haga esta elección presidencial, mucho mejor le va a salir la vuelta a un sistema, insisto, que se ha acostumbrado a gobernar de esta manera, de manera coyuntural, de manera atropellada, manejando y marcando nuestra agenda. Por eso es que para nuestros medios, tanto en YouTube como en Facebook, decidimos titular de esa manera, es decir, aún con la sangre fresca de los 7 rebeldes que fueron masacrados en el Junquito el pasado 15 de enero, aun cuando apenas este jueves es que el fiscal general de la República, nombrado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, aparece para hablar de diversos temas que los vamos a estar abordando acá, pero someramente asoma sus condolencias a las víctimas, tanto del lado de los militares, de los policías y de los cuerpos oficiales que se encontraban en el Junquito, como también de los que él consideraba delincuentes, etcétera. Pues más allá de ello, la realidad es que pues se presenta, como les he comentado, Nicolás Maduro, además en el torno a una campaña que quieren acuñar. No sé si han tenido oportunidad de revisar los medios del Sistema Nacional de Medios Públicos venezolanos, pero lo que están procurando acuñar tiene que ver con un paralelismo entre lo que fue Chávez en sus años de gobierno y Maduro. Han buscado imágenes, referencias históricas, etcétera, para tratar de emparejar un personaje al otro, pese a que, esto es público y notorio, Maduro ha tratado de desvincularse poco a poco para crear su propia impronta, si se quiere. El hecho es que Maduro arranca esta campaña presidencial sin aún tener fecha, como les comento, hablándole a las mujeres. Y lo más increíble del caso, hoy tuve mucho estómago para escucharlo por más de una hora, hora y media, es que el populismo cae en unos términos tan vergonzosos, tan bajos, tan desagradables, que termina justamente dándote repulsión, viendo cómo el hecho de la compra del voto es un hecho que está allí, que ni siquiera procuran esconder.
hablaban de la cantidad de recursos que tendrían que disponer para las mujeres, las madres del barrio, las mujeres embarazadas, etcétera. Hablaba, por ejemplo, Maduro, haciéndole preguntas, por cierto, en el marco de este lanzamiento a la campaña, hablando de la necesidad de estar él hasta el 2025 para cumplir el plan de la patria, los objetivos establecidos originalmente. Él le preguntaba a la gente, por ejemplo, quiénes eran los, como si él no supiera, escuchen esto, le preguntaba a la gente que quiénes eran aquellas personas a quienes les tenía que cortar la cabeza. Es decir, de quienes tenía que salir del gobierno, implícitamente dando a entender que él no tenía que ver absolutamente nada con los hechos de corrupción, con la malversación de fondos, con el nepotismo, con la negligencia enquistada en la burocracia venezolana. Como si el caso del primo hermano de Rafael Ramírez, Diego Salazar, se hubiese conocido apenas cuando el supuesto nuevo fiscal de la República tomó posesión del cargo. Rafael Poleo redactó un tuit un poco más temprano el jueves que particularmente me llamó la atención, y es que decía que solo sabía Chávez, lo sabía Maduro, lo sabían los ministros, lo sabía hasta el sin hogar que dormía en un cartón enfrente de la Fiscalía del Ministerio Público. Es un hecho. Años tiene la oposición, años tienen las organizaciones no gubernamentales denunciando el nepotismo, y aparte del nepotismo, figuras concretas como la de Diego Salazar y Rafael Ramírez, quienes han venido robando durante años, durante los gobiernos de Maduro y de Chávez. Pero resulta que cuando caen en desgracia es que comienza la persecución política, porque sigue siendo política, aunque sabemos que en efecto estos señores han cometido delito. Se calcula que más de $1.000 millones se robó Diego Salazar. Bueno, pero aún así sigue siendo una persecución con fines políticos, porque si no, no los hubiesen tocado, que para muestra un botón. ¿Cuántos años pasaron allí? No, es que resulta que la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, es la única responsable, porque ya esa investigación estaba en curso y ella decidió no avanzar. Bueno, ¿y dónde está el resto de la justicia en Venezuela? ¿Dónde está la Contraloría? ¿Dónde están los órganos independientes? ¿Dónde está la posición de una Asamblea Nacional que, de haber estado en funcionamiento, hubiese continuado con las investigaciones? Muchas de ellas salieron del seno de la Asamblea Nacional en contra de los corruptos. Las interpelaciones que no se pudieron dar cuando durante la primera y segunda semana de toma de posesión en el 2016 ya, pues se trató de invitar a ministros a la Asamblea Nacional para interpelarlos, según lo que indica la ley, y tampoco se pudo. Es decir, ¿cómo olvidamos todo el pasado reciente? Ni siquiera hay que echar mucha cabeza, todo el pasado reciente, para encontrarnos con un presidente que tiene 4 años en el poder, que ha gobernado durante 19 años con el chavismo, el heredero de Chávez, como lo dice, muy orgulloso, y viene a preguntarle a la gente que quiénes son aquellos para cortarles la cabeza. Populismo a la enésima potencia. Además dice que él quiere saber cómo mejorar las pensiones de los viejitos, los embarazados, y pregunta, ¿es que quieren volver al pasado? Es que quieren que todo lo que tienen se los quite supuestamente la derecha venezolana. Y yo me pregunto, es que ¿qué tenemos los venezolanos? Cuando hoy día un individuo común y corriente que te gana salario mínimo solamente te puede obtener $1 al mes por su trabajo. Esa persona no tiene la más mínima posibilidad de soñar con absolutamente nada. He insistido con mucha preocupación y con mucho dolor las implicaciones que pueda haber en términos de incluso el tema tan delicado como el de los suicidios en Venezuela. ¿Por qué? Porque, lamentándolo mucho, lo que está ocurriendo en el país ha llevado a más de uno a pensar en esta como una opción de salida. Hoy día no podemos medir en términos estadísticos lo que estoy hablando, pero muy probablemente cuando pase todo esto, comenzaremos a conocer las verdaderas cifras, si es que logramos llegar a ellas, de aquellos que murieron por hambre, de aquellos que murieron por no contar con las medicinas para poderse atender, pero también aquellos que perdieron la vida
por depresión y por tantos elementos que hay alrededor. A ver, mucha gente querida conectándose. Pablo José Guareguán nos dice, ya empezamos, saludos desde Bolivia. Bienvenido, Pablo, como siempre. Arsenia Prieto también nos saluda. Arkeilin Trujillo nos envía un abrazo a todos. Estamos hablando de temas bien complejos. Milagros Evaristo nos dice no al voto. Y es un tema fundamental porque el gobierno ha sido muy efectivo en algo. Y en lo que ha sido efectivo es en ponernos a pelear en si debemos o no hacer algo en torno a la ilegalidad de un sistema. Algunos dicen que debemos votar, tienen sus razones de peso. Otros dicen que no debemos votar, tienen sus razones de peso también. Y eso es lo que quiere justamente el sistema. El sistema que rige hoy día Venezuela ha procurado la desmovilización total desde el punto de vista social, pasando por no ir a votar, pasando por no salir a protestar, pasando por no creer en ninguna institución pública, pasando por no creer ni siquiera en la representación partidista. Eso es un éxito, porque en la medida en la que yo divido absolutamente a todo el mundo, tengo el control en mis manos. En la medida en la que hay mayor crisis en Venezuela, lejos de lo que ustedes creen, es la mejor manera del gobierno para mantenerse en el poder. ¿Por qué? Porque el gobierno se convierte en la mano benefactora, en aquel único que, aunque te tiene secuestrado, es el único que puede ayudarte a mantenerte con vida, que es el eslabón donde nos hemos quedado lamentándolo mucho durante todos estos últimos años. A ver, pero quiero conocer sus comentarios. Por ahí River Ferreira nos saluda, bienvenido a tu casa. María Aguilar también desde Las Palmas en Gran Canarias, Goyo Hernández también desde Orlando. Arsene dice justamente no al voto, ya está bueno de reírse del pueblo. Vamos a hablar de esto y de hecho la semana que viene voy a tener un invitado para discutir si se debe o no votar. Mientras tanto, Maduro ha pedido sus 10 millones de siempre. Le comentaba a un amigo que me preguntaba por qué el gobierno convoca ya a elecciones. El gobierno, Asamblea Nacional Constituyente, que al fin y al cabo es un gobierno supraconstitucional. Y yo le decía que había que entender la magnitud de la inmigración en Venezuela. 4.5 millones de venezolanos, se calculan, han salido del país en los últimos 20 años, de los cuales en el último año salieron 2.5 millones de venezolanos. ¿Qué ocurre acá? No voy a decir que el 100% es opositor, pero al menos el 100% o digamos un 90% ha sido afectado por las políticas del régimen venezolano. ¿Esto qué implica? Que al menos 2.5 millones de votos ya no están en Venezuela. Ya no están para defender la reconstrucción y la democracia. Solamente por este punto. El segundo punto tiene que ver con la inviabilidad en términos de tiempo de hacer correcciones estructurales en el CNE. Es que le conviene al régimen, le conviene al sistema, y vamos a estar hablando justamente de esto de cara a las posibles negociaciones nuevamente entre la oposición y el gobierno. El hecho es que mientras tanto Maduro ha pedido 10 millones de votos. El régimen venezolano, el sistema venezolano de gobierno, esta dictadura que ha secuestrado el país, tiene una masa aún de votos duros calculada entre 2.5 y 3 millones de habitantes. Y ustedes me preguntarán, pero entonces eso quiere decir que es imposible que el régimen gane o obtenga 7 millones, 8 millones de votos. Pues le digo que no es imposible y les voy a explicar por qué. El asunto es que el 29% de los venezolanos depende exclusivamente de las bolsas CLAP, que son las bolsas de comida que se le reparten mal que bien una vez al mes, una vez cada 2 meses al pueblo venezolano. Y hay adicionalmente, si mal no recuerdo, un 17-18% que necesita estas bolsas para suplementar su comida. ¿Qué ocurre acá? Sí, en efecto, se han visto afectados porque a muchos ya no les está llegando ni siquiera la bolsa del CLAP, pero hay directamente un chantaje al pueblo. Hablamos del miedo como estrategia política que en los regímenes de izquierda o de derecha, de lo que sea, pero los regímenes totalitarios se utiliza, incluso en aquellos que se hacen llamar democráticos, se utiliza la figura del miedo para inhabilitar, para inutilizar cualquier acción
individual que procure una mejora ante lo que está ocurriendo en el entorno. Bueno, en Venezuela el carnet de la patria es la sistematización del miedo a través del control, que no es un control, por cierto, de identificación, porque para eso está el sistema de cedulación venezolano, un control partidista. Aunque no pertenezca oficialmente al Partido Socialista Unido de Venezuela, es un control partidista y es una manera de llevarlo usted a tener miedo. Se vio con las elecciones para las alcaldías y muy probablemente lo vamos a estar viendo ahora. El tema del carnet de la patria, el tema de los CLAPS, el tema de las misiones. Ustedes recordarán cuando Maduro llegó, y así me dirán si estoy equivocado o no, cuando Maduro llegó a mediados de diciembre del 2015, cuando pierden las elecciones, si mal no recuerdo, el 5 o 6 de diciembre del 15, pierden las elecciones parlamentarias y aparece y dice, bueno, yo podría construir tantos millones de viviendas, pero ya no sé si lo quiero hacer, porque les pedí su apoyo y no me lo dieron. Ahí tienen un ejemplo del chantaje como estrategia política para arrinconar a un pueblo, para acostumbrar a un pueblo a obedecer. Lo que no hemos entendido es que somos nosotros los que tenemos que mandar. Es que somos nosotros los que tenemos que tener la capacidad para tomar las decisiones de manera correcta. Y no solamente Venezuela. Ayer tuvimos a Milton Valderrama y nos daba el ejemplo de Colombia, cuando el voto se compraba descaradamente. La semana que viene lo vamos a tener para seguir hablando del sistema político colombiano. Pero en Venezuela también ocurre este fenómeno. A ver, incorporo los comentarios a todos los que se están conectando. Bienvenidos. Por ahí dice Goyo, yo creo que ir a votar sería reconocer el llamado anticipado de elecciones convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente ilegal. Arkelin dice, eso yo lo escucho y lo traduzco en una simple palabra, esclavitud. Andrés García dice, voten o no voten, el resultado es el mismo. Eso es un buen punto que nos comparte Andrés. Andrés Betancourt, que lo doy la bienvenida, dice, ciertamente la única promesa del chavismo cumplida en su totalidad fue la de la igualdad social. Nos igualaron a todos, pero hacia abajo. Nos envía saludos. Jafen Ortiz dice, muchas gracias por tus buenas intervenciones, pero no tenemos condiciones para ir a votar. Y esos que no están, que no están, ellos los van a poner a votar. Bueno, los que ya no están en Venezuela, más los muertos, más los cubanos que votan desde Cuba. Bueno, los dobles cedulados, ese tipo de elementos. Jafe nos dice, aquí todo lo controla el dictador. Arsene también dice, hagan comentarios. Miguel Ángel, María Aguilar, Isabel Díaz, todos están invitados a incorporar sus comentarios, sean cuáles sean, lo vamos a leer acá, siempre que por supuesto se hagan en el marco del respeto. Entonces Maduro pide estos 10 millones de votos, nombra a Blanca Caut como la jefa del comando de campaña de las mujeres. Por ahí prometieron 6 millones de votos femeninos y al menos 5 millones de votos masculinos. Ellos controlan el CNE, ellos controlan el registro electoral, ellos controlan las operaciones, así de sencillo, así que no hay mayor sorpresa al respecto. Por ahí dice María Arias, hay que ver cuál es el candidato. José Silva nos dice, cuando dices CLAP, ese es el más grande fracaso de política y comunicación de la oposición. Señores, les guste o no, habrá que seguir dando el CLAP por unos años. Los programas sociales mantenidos, en eso la oposición no ha logrado comunicar claramente. Alfredo Tiuna nos dice, carnet, bono para las embarazadas, bono para la familia, dependiendo de la cantidad de hijos, bonos compra y compra de la moral basado en las necesidades. Javier Lescano nos dice, si no se tiene la fuerza para exigir condiciones electorales mínimas, ¿cómo se les va a exigir que reconozcan su derrota? Sin duda, y fíjense que mientras tanto, bueno, Danilo Medina, el presidente de República Dominicana, casi como una declaración unilateral, no sé qué opinan ustedes, ha dicho que se reanuda el diálogo. Esto, por supuesto, nos cae otra vez por sorpresa, porque hace apenas una semana entendíamos que la oposición no iría a dialogar con absolutamente nadie hasta que el ministro Néstor Reverol, ministro de Interior y Justicia y Paz, aclarara, imagínense ustedes, sus declaraciones en el marco de lo que significó
este lamentable hecho en el que perdieron la vida 7 venezolanos que estaban en rebeldía ante un sistema, ante un régimen que pues sencillamente estaba al margen de la ley. Óscar Pérez y su grupo de compañeros, sin disparar en su oportunidad, estoy hablando de cuando estuvieron en lo del tema del TCJ, del Ministerio Público, etcétera, incluso de la toma del cuartel en Los Teques, pues no hirieron a nadie. No mataron absolutamente a nadie, porque por allí Tarek William Saab decía, bueno, pero es que si tú robas armas, ¿para qué las vas a robar? Se supone que va a ser para accionarlas contra la gente. Está bien, pero ¿dónde está la evidencia? ¿Dónde está la muestra? La muestra, la única con la que se cuenta, es que no hubo heridos, es que no hubo muertos en su oportunidad. Y la segunda evidencia, la única con la que se cuenta, es que durante esta operación cívico-militar, porque participó de todo, casi que con una caravana, digamos, de carnaval, porque no se sabe quién estuvo y quién no en esta operación del 15 de enero, pues sencillamente la única evidencia con la que se cuenta es de que este grupo de hombres que decidieron rendirse y lo demostraron a través de múltiples videos. También lo comentaba un poco más temprano, fuera del aire. Es que no te parece, conociendo al gobierno de Maduro, a Jorge Rodríguez como ministro de Comunicación, ¿no te parece muy raro que no haya habido una cámara de BTV allí retratando lo que ocurría y pasándolo día y noche, si es que era cierto el intercambio de disparos entre las partes? Eso hubiese sido la mejor campaña electoral y política para limpiarse lo que es considerado una masacre o la masacre del Junquito. Pero es que ni con eso se contó. Son elementos que por supuesto nos permiten ilustrar el camino de lo que está ocurriendo. A ver, por allí nos dice, voy un poco más para atrás, José Piedrabuena nos dice, la data del carnet de la patria está vinculada al CNE y hay que reconocer que una parte considerable de la oposición venezolana la posee, no debería haber elecciones con este CNE. Alfredo nos dice, hacemos una invitación a Gloria Álvarez para que nos dé su punto de vista, sin duda alguna, en este contexto de las elecciones, votar o no votar. Tisita nos dice, pues algo nuevo que decir, o mejor seguimos durmiendo. Igor Kislinger también nos acompaña en este momento. Nay Gutiérrez dice, el problema del liderazgo opositor es la incapacidad de convencer a la base chavista y si nos puedes sumar entonces, o mejor dicho, si nos puedes sumar entonces, te estancas y no obtienes el apoyo necesario para un cambio. Por ahí, gracias Igor, bienvenido a tu casa. Elías dice, podemos decir con propiedad que está totalmente montado, un régimen bastante similar al régimen cubano y además dirigido por ellos. Pero vamos a avanzar, además me dejan revisar nuestro tiempo, nos queda un solo minuto para hacer la primera pausa, no quiero que se vayan porque lo que viene es bueno en términos de información. Danilo Medina, como les comento, ha decidido anunciar esto en Davos, diciendo que el 28 y 29 de enero supuestamente iría la oposición y el gobierno otra vez a dialogar. Y uno se pregunta si es un anuncio unilateral, qué pasa con esta convocatoria de elecciones por la Asamblea Nacional Constituyente, qué pasó con aquella aclaratoria de Reverol. Pero mientras tanto, la oposición ha dicho, nosotros no podemos pisar ninguna República Dominicana, y se lo han dicho directamente al presidente Medina, si no se cumplen 8 puntos, 8 exigencias concretas. A ver, son 8 exigencias concretas de cara a lo que significaría este proceso electoral. Pero vamos a hacer una pequeñísima pausa, no se me vayan, que ya regresamos con muchísimo más de América Noticias, nuestra edición número 603.